Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigas? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles hoy, miércoles 13 de julio del 2022. Yo soy su servidor Arturo Aguirre y a nombre de la Universidad Interamericana les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro ciclo Recuperando nuestro patrimonio cultural compartido en 2022, donde en esa generosa acción de todos los miércoles, el doctor Juan Antonio Siller Camacho nos lleva de viaje en el tiempo y el espacio. El día de hoy vamos a tener una experiencia muy importante. Vamos a visitar el Santuario Mariano de la Torre de Chochis, allá en Chiquitos, Bolivia, y vamos a tratar de no solamente de conocer e involucrar, sino de escudriñar, porque considero yo que ese es el verbo adecuado para conocer a fondo cada una de las cuestiones que nos va a dar a conocer el doctor Juan Antonio Siller Camacho, su fondo, su origen y su significado y su por qué y su para qué. Por ello, les agradezco mucho que nos sigan a través de esta página y, bueno, pues sin más, yo saludo con mucho gusto al doctor Juan Antonio Siller Camacho y le cedo el micrófono. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a todo el grupo, al auditorio. Un gusto de estar en este ciclo recuperando nuestro patrimonio cultural compartido y de tener la oportunidad de tener una segunda sesión de este ciclo que hemos venido grabando del Santuario Mariano de la Torre de Chochis II, como le hemos llamado, en la región de Chiquitos, Bolivia. El tema es importante porque iniciamos con este ciclo de las misiones jesuitas guaraníes en la región de Chiquitos, Bolivia, y la expulsión de los jesuitas, como lo pudimos ver a lo largo de esas exposiciones anteriores, se hace hacia 1767 y parecería que después de eso cayó toda esa actividad de las reducciones y misiones de grupos indígenas, principalmente los guaraníes, que era el grupo mayoritario, pero el tema de estas misiones que permanecieron y se han conservado hasta el día de hoy, y de nuevos santuarios, que ese es el aspecto que también me parece interesante. Algunos son santuarios muy antiguos, algunos desde el propio siglo XVI o anteriores a lugares de veneración por los grupos indígenas, pero otros pueden ser santuarios más recientes, y ese es un aspecto antropológico y religioso interesante, que es el caso de este santuario que se estableció hacia el siglo XX debido a una catástrofe que se da en esa comunidad y que los vecinos, los habitantes del lugar, toman como un referente ese sitio para convertirlo en un santuario mariano, y estaríamos hablando de un santuario del siglo XX, es decir, un santuario muy cercano al siglo XXI en el que estamos, y que en esta segunda sesión vamos a hablar de la parte artística, expresiva, la talla en maderas, sobre todo por la gran habilidad de sus artesanos que colaboraron en muchas de estas eh, esculturas y relieves que son parte del arte sacro, es decir, estos elementos que se han incorporado en la sesión de hoy es el mobiliario, son los bienes muebles, son el arte sacro del siglo XX, una expresión contemporánea de la religión en el lugar. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. El santuario mariano de la Torre o santuario de Chochis es un santuario dedicado a la Virgen de la Asunta, que es a la que se le venera en una pequeña oquedad junto a un bernal o un peñón llamado La Torre.
Este lugar se encuentra, este santuario y este peñón se encuentra a escasos 2 kilómetros de la localidad actual de Chochís, en el municipio de Roboré, al sudeste de la provincia de Chiquitos, en Bolivia. La obra es un proyecto en el que otros compañeros y colegas de distintas nacionalidades participaron, pero la idea original es de este arquitecto suizo, Hans-Roth Mentz, quien realizó la restauración de todas las misiones jesuitas y permaneció por más de 30 años realizando más de 300 obras de diverso tipo con las comunidades del lugar. La edificación fue realizada entre 1988 y 1992. El estilo y expresión al que le han llamado es chiquitano, es una expresión propia del lugar. Vamos a iniciar con tres aspectos de este análisis que vamos a hacer el día de hoy. El primero va a ser un espacio lúdico exterior del santuario de Chochís que complementa ese espacio interior del templo en una idea circular cobijada en una estructura bajo una columna que simula un árbol y sus ramas, las esculturas que lo cubren, es decir, es la idea de una congregación bajo un árbol, como podría haber sido una ceiba o un árbol local de la selva y de esta región, el que sirve de referente y además bajo los criterios del Concilio Vaticano II de celebrar, hacer la celebración de la misa de manera diferente a la que se hacía sobre una sola nave en las normas que se establecen a partir de este momento de concilio es que la comunidad participe en torno a la celebración de la misa como se hacía en su origen en los primeros grupos de cristianos. Esta es una de las vistas de la parte exterior. Está la entrada a la capilla interior, es un templo circular de forma convexa y hacia la parte exterior tiene una forma cóncava que sirve como de concha. Una de ellas está utilizada con la ladera del cerro en el que está emplazado el santuario, que fue el tema que hablamos en la sesión anterior, y es una capilla abierta en el sentido de capilla abierta, es decir, el altar o el presbiterio con un púlpito que además se agrega en ese diseño, da hacia un anfiteatro natural como de teatro griego eh, que se forma con la ladera del cerro en donde los feligreses se congregan en ese entorno semicircular para una celebración externa. Este otro espacio, el que voy a mencionar ahorita y mostrarles, corresponde a otra de esas eh, partes exteriores de la capilla interior, cóncava también, que genera otra especie de concha o venera, pero utilizada para actividades de tipo lúdico, es decir, recreativas y de patrimonio que podríamos definir como intangible, es decir, música, danzas, teatro, celebraciones que en las misiones jesuitas guaraníes se realizaban en el siglo XVIII en los espacios de la Gran Plaza. La población participaba en las fiestas, procesiones, ceremonias, con actividades que aprendían y realizaban instrumentos, construían instrumentos, aprendían la música y que cuando había oportunidad con los padres jesuitas que llevaban la administración de estas reducciones y misiones, se llevaban a cabo pues participaciones teatrales, de danzas, de música, de peregrinaciones, en estos espacios con una actividad lúdica religiosa. Aquí estamos viendo cómo esta forma circular sirve también para una escalinata sin aristas, es decir, se ingresa de manera circular
a ese espacio, a ese uno en forma de arco que cruza a la sacristía, y el otro con dos puertas extraordinarias que voy a mostrar a continuación, sirven de ingreso a la capilla en su espacio interior. Y aquí es donde la talla que estos grupos indígenas guaraníes desde el siglo XVIII desarrollaron por el conocimiento que ellos tenían hacia las maderas, los árboles, etcétera, y que aprendieron la talla en madera y de la escultura en las misiones, se ha seguido desarrollando. Este arquitecto suizo procuró que los que tenían habilidades y estos talleres que se generaron fueran personas de la propia comunidad que desarrollaran nuevamente, así como fue en el siglo XVIII, el trabajo de talla en madera. Y vamos a ver esto que se apunta aquí en esta puerta entreabierta, la calidad de esas puertas. Vean ustedes cómo las esculturas están integradas a las puertas, es decir, es un elemento en donde en alto relieve la puerta, que se abate en dos hojas hacia el interior, tiene una expresión plástica extraordinaria de estas comunidades indígenas que aparecen en estos dos personajes, un personaje indígena de pie, otro con sus atuendos tocados, arcos, y dos personajes sedentes al pie de estos personajes principales, y estos guardianes de la entrada a la puerta principal del templo son los propios grupos indígenas guaraníes que resguardan como especies de atlantes y guerreros el interior de su espacio. Aquí hay un detalle de estas tallas, cómo tienen una expresión extraordinaria, tienen una gran calidad, la talla en estas maderas, se ven la fuerza de los personajes en sus musculaturas, y sobre todo una expresión en las manos, como podemos ver en los rostros, cada uno tiene una expresión diferente, propia de cada uno de los personajes que ahí están representados, y la vestimenta, que seguramente era mucha de la vestimenta que tuvieron previa a la incorporación de las reducciones, en la que la vestimenta a base de pieles, plumas, eh, eh, tocados, eran parte de la vestimenta de estas comunidades cuando habitaban en la selva. Aquí se ve un detalle de este personaje de pie con esa protección en la frente, el arma del arco, y este otro en posición sedente con un tocado de plumas en la cabeza y en los tobillos, que está al pie del otro guardián de la puerta. Aquí está en un detalle el compañero de esta entrada a la puerta, y vemos el otro personaje en cuclillas, eh, eh, ocultando el rostro. No, es el único de los cuatro personajes que no da el rostro, pero que tiene una gran fuerza expresiva el personaje en el lugar. Y aquí vemos esta sección que yo había mencionado, cóncava hacia afuera, que genera un medio círculo, una especie de concha, con estas cubiertas de materiales modernos, pero sobre muros, conjunta eh, remetida, que hace que la expresión de la piedra tenga un carácter más brutalista, un carácter más expresivo, y la coloración de este material pétreo corresponde al material geológico de ese peñón que está a un costado del santuario, y que tiene esa coloración ferrosa de color rojizo, y que ha sido utilizado para la mampostería del lugar. Aquí podemos ver ese medio círculo, y luego hacia el lado izquierdo el lugar donde los feligreses o los grupos que asisten en fechas muy especiales, en grupos numerosos al santuario,
pueden escuchar música, danza, teatro, actividades relacionadas a las tradiciones de la región y algunas tradiciones religiosas que ahí se desarrollan. Vemos cómo los soportes siguen siendo importantes, así como en las misiones. Esta es una columna de gran talla que está como dos pilares al frente y que delimitan junto con otra el escenario con una escultura continua de elementos que se entremezclan de gran expresión en sus rostros y manos y que hacen alusión a una especie de iconografía eh, local, una iconografía de sus grupos culturales en esta expresión lúdica que vamos a ver en la explicación de estas dos columnas. Del lado izquierdo vemos el otro tema que vamos a tratar hoy rápidamente, que es un camino procesional de un Vía Crucis en ambos lados. Es un muro continuo con dos cubiertas, así como los pórticos a lo largo de las misiones que integraban alrededor de un patio, un espacio con otro. Ese criterio retomado en las misiones jesuitas del siglo XVIII es retomado en este espacio, pero es completado en estos pasillos con diseños de retablos de un Vía Crucis en uno de ellos y una temática mariana en el otro. Estos dos espacios junto con en la otra parte de este espacio hacia la capilla abierta, son en dos especies de brazos con corredores en los que el arte sacro está en el exterior de la capilla, es decir, no está en resguardo interior, sino que está expuesto hacia el exterior, hacia la propia comunidad. Esta es una de las columnas que menciono y tiene la forma del tronco, tal cual, es decir, es un tronco que tiene cierta, de gran espesor, de gran altura, tiene cierta curvatura y simplemente sobre esa madera de muy buena calidad se hace la talla de esta temática en la que una hace alusión a una figura en la parte superior, a una serie de máscaras de las que se utilizan en las festividades y en las danzas, como lo vimos en la fiesta de, este, de Santiago, eh, en donde los habitantes hacen sus propias máscaras, las decoran y las pintan, y es una expresión que junto con las procesiones y las danzas que se realizan, cubren su rostro con estas máscaras. Luego hay otros personajes que aparecen ahí y sobre todo los músicos que vamos a ver en detalle. Esta tiene una especie de banca circular, seguramente para las propias actividades que aquí se hacen, y vemos la forma cóncava de este espacio hacia lo que es el escenario y hacia el frente, con una semicubierta al frente y una armadura con un tirante muy similar a las que vimos en muchas de las cubiertas de las misiones. Y al fondo vemos otra columna totalmente tallada, aquí vemos, con esta referencia a personajes entrelazados con manos y que cada uno tiene una representación icónica de gran interés. Este es un pasillo para el otro acceso al templo, en donde las puertas de acceso son mucho más amplias, son las que salen a la capilla abierta, y esas puertas tienen dos temas iconográficos que son el Edén, por un lado, y la expulsión del Edén, y por otro lado, la crucifixión y la pasión de Cristo en la otra hoja. Y este espacio que tenemos aquí recoge el agua de estas cubiertas a una especie de pozo local, que es este brocal que alcanzamos a ver, y sirve como una especie de pila de agua eh, al, eh, al corredor en ambos sentidos del Via Crucis, de las 14 estaciones que vamos a comentar posteriormente. Este es el acceso a este pozo de agua que recoge el agua de lluvia, que no toca el suelo, es decir, es un agua que viene del cielo, toca directamente las cubiertas y cae a este pozo, que en los santuarios siempre el tema del agua
es importante. Aquí podemos ver en detalle esta columna, cómo hay este personaje con especies de listones que salen de la boca. Es una especie de poste de árbol y estos listones corresponden también a una de las fiestas que me tocó observar en Santiago, en la misión en Santiago, en la que sobre un poste de madera y con listones de colores se danza entretejiendo la parte superior de esta figura, de esta cabeza. En la danza en las poblaciones es un poste portátil, se puede mover junto con los danzantes, y luego este listón lo toman muchos de los personajes en la parte de abajo. Vemos las máscaras, vemos otros personajes de cuerpo completo y los músicos y sus instrumentos en la parte baja. Aquí podemos ver cómo de la boca salen estos listones, algunos danzantes o mujeres jóvenes los toman y danzan en torno a él. Aquí se ve otro personaje, un niño y una niña, y luego abajo las máscaras que participan en las fiestas y en las procesiones. Aquí se puede ver otra, en el otro costado al frente, una joven tomando ese listón y vemos cómo se entrelaza en el otro lado también y se danza en torno a ese poste en el que ese listón se enrolla. Aquí se ven estas máscaras con una gran expresión, son máscaras de gran formato que recuerdan las máscaras que en las fiestas cada uno de los personajes talla de manera personal y la decoran con colores en blanco y en pómulos rojos también en muchas de ellas. Aquí se ven los personajes con sus tocados, sombreros, esta otra representación de una mujer, y vemos cómo estos personajes se entrelazan, se abrazan, y las manos que tienen una expresión muy fuerte, aprietan a los cuerpos de los personajes y se unen para hacer el soporte de esa cubierta del templo. Aquí podemos ver este personaje, no es una máscara, es un personaje con un tocado en la parte de arriba y la expresión de la mano es interesante y de la vestimenta eh, del, de la escultura. Y aquí vemos una pequeña figura femenina en la parte de arriba, al centro, y estas otras figuras de una mujer con una representación de un niño que podría ser una representación de la Virgen y el niño Jesús en esa fiesta, que seguramente se hacían con personajes que representaban a figuras religiosas y que en la propia obra de del siglo XVIII, en las misiones, se hacían estas representaciones recreativas de pasajes de la vida de la Virgen, de Cristo, etc. Y luego ven en la parte de abajo diferentes instrumentos de aliento, como flautas, violines, este, y este personaje central con los brazos abiertos como una especie de representación de Dios niño en la columna. Aquí se ve una flauta transversa con este personaje muy expresivo, vean los pómulos en los que están soplando ese instrumento, otra que es una máscara realmente, y y aquí vemos la expresión en los ojos, eh, la parte bucal con la flauta y las manos, los dedos y los instrumentos de cuerda que circundan esta columna, y luego al pie una máscara. Aquí se ve un personaje con unos cascabeles o adornos, el pie, plumas, tambores, que son los instrumentos de percusión que se siguen utilizando. Esta es una vista de este espacio lúdico con estas dos columnas. Aquí está el soporte de la cubierta y vean cómo esta actividad de escolares que fueron al lugar están realizando dibujos, trabajos, probablemente
de las propias esculturas de estos talladores al pie de muchos de estos eh, elementos de talla. Y esta es la otra columna que voy a describir brevemente, que está en el otro costado. Aquí se ve completa. Y cómo empieza con una máscara de la muerte, un cráneo, y luego las figuras entrelazadas y abrazadas que conforman la estructura completa. Es una columna que va casi de la base hasta arriba. Esta es una columna con un pedestal y una banca. Y aquí podemos ver la expresión de estos personajes, de las máscaras, es decir, son personajes que se funden entre personajes vivos y festivos, máscaras de figuras de monstruos o de, o zoomorfas, figuras de animales, y, y representaciones de personas mayores, donde se ve las, eh, en los rostros las expresiones ya de una persona mayor, y luego una muerte que la abraza, que aquí se observan varias manos de esas muertes que toma desde la parte posterior a esa figura. Y como aquí se ve, esta muerte está tocando la cabeza de otra figura y esta otra está tapando la boca de una figura con una corona, y luego algunos símbolos, seguramente tomados de mucha de la pintura rupestre o petroglifos de la región. Y luego un texto, destino, que es como se le llamó, poder por el escultor indígena, mestizo de la región, como realizó, fueron varios los escultores que trabajaron en estos trabajos de arte sacro y arte lúdico. Y vamos ahora a pasar a lo que serían, lo que en México en muchos eh, sitios se llaman exvotos, pero en este caso son una, una serie única de exvotos tallados en madera que narran a través de esta forma de exvoto la tragedia de Chochís por inundaciones que eh, desbordaron uno de los ríos hacia la ciudad se inundó, pero sobre todo tiró un puente por el cual venía un grupo de personas a la población, y el puente colapsa, cae el ferrocarril y hay una pues desgracia colectiva de esa población, de las personas que llegaban al sitio. Y esa narración es la que va a generar este santuario. Y en esta secuencia de exvotos tallados en madera, narra la catástrofe zonal desencadenada en la fecha 15 de enero de 1979. Es decir, ante una tragedia de este tipo, se decide hacer en el lugar de la tragedia un santuario y dedicarlo a una virgen y luego a este espacio de peregrinación. Aquí se puede ver el poblado, la plaza principal, y luego cómo representan esta caída de agua a través de cántaros desbordados por todas las laderas del cerro hacia la población, y es la manera en que el relato se describe y el artista lo retoma en esta representación, llamada lluvias a cántaros, chochís, y es una expresión que coloquialmente usamos, llovió a cántaros, o sea, con gran cantidad de agua. Eh, Poco después de esta lluvia torrencial que se ve aquí, cómo arrastra troncos, árboles, y en este pedazo de madera tallado de este exvoto, vemos cómo se rompe el puente que cruza la vía del tren y cómo son arrastrados algunos de los vagones con los pasajeros, con las personas que se trasladan al sitio. Se hace una narración de cómo en esta serranía de Chochís, rayos
y truenos, estampidas de rocas, brotes de agua, enormes piedras y miedo y espanto. Se dice que esa agua torrencial arrastró un material sulfuroso, azufre, y que venía disuelto con el deslave de esa montaña. Y luego los textos que han puesto a este otro exvoto, en donde se ve el colapso del río, el cauce, y este texto que ponen hacia los difuntos en esta catástrofe. Y luego cómo describen, cómo se hace una narración del colapso del puente, los terraplenes que había junto a la vía del tren se van, ahí se ven los troncos, y es un desastre mayor. eh, el, lo asocian los habitantes del lugar a una especie de diluvio y buscan puntos elevados para no ser arrastrados. Aquí vemos probablemente la parte baja del poblado, como en la parte superior de las cubiertas se refugian algunos, otros suben a la parte alta del cerro, y como el agua torrencial arrastra no solamente con el tren y la vía y sus vagones, sino con el poblado. Aquí en este otro exvoto, en un trozo de madera, se narra parte de esa tragedia que está colocada como una especie de referencia y de narración colectiva en uno de los corredores de este pórtico del santuario. En el portón dice, barriendo casas, y sepultaron 15 vidas, 15 personas que fallecieron. Ahí se ven arrastrados por la corriente de agua. Y hacen referencia a la Virgen y a una petición que siempre los exvotos tienen de referencia a sus deudos. Y aquí en esta otra es una fusión de ese corazón con la cruz, las manos y dos anagramas marianos al que está dedicado el santuario. Aquí se ve los auxilios que recibieron. Este es la torre o peñón, el santuario está a un lado, y este es el lugar junto a la vía del tren y el poblado, y aquí se ven cómo en transporte aéreo, helicópteros auxiliaron a la población, y luego acá las diferentes narraciones que en algunas de esas tablas se colocan, y el voto, o sea, son exvotos que son hechos en madera, a diferencia de los que nosotros tenemos con figuritas de brazos, pies, en cera, muchos o en metal, en plomo o en láminas pintadas. Un tercer aspecto va a ser el centenario mariano, que es parte de la dedicatoria que este lugar tiene, y la celebración del quinto centenario de 1492 a 1942 del santuario. Entonces, otra narrativa que tienen estos corredores porticados es la referencia a un santuario mariano, en el que la narración inicia con el viaje en embarcaciones desde el viejo continente al nuevo continente, y luego cómo la religión llega a estas comunidades, particularmente la Virgen de la Asunción, que está presente en todas las misiones jesuitas. En uno de sus retablos laterales siempre hay una crucifixión y hay una Virgen de la Asunción, y luego en el altar principal de todas estas misiones hay alguna advocación a la que está dedicada la misión, que es la figura principal. Aquí se puede ver la Virgen de la Asunción elevada con estos pequeños querubines, y todo esto está hecho en talla, en madera, en maderas locales. Y luego algunos temas bíblicos que tienen que ver con la Virgen, el tránsito de María, esta talla de este tronco, y cómo
en bajo relieve se talla el interior y se hace esta figura de la Virgen. Y luego esta otra referencia en donde se ve el Espíritu Santo en la parte de arriba y Ave María, el anagrama de la Virgen, y, y la referencia a María, la Madre de la Iglesia, y quise traer la referencia que es un Pentecostés. Pentecostés es el término con el que se define la fiesta cristiana del 50º día del tiempo pascual. Se trata de una festividad que pone término a este tiempo litúrgico y que configura la culminación solemne de la misma Pascua, su colofón y su coronamiento. La fiesta de Pentecostés originalmente se denominaba Fiesta de las Semanas y tenía lugar 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos. 7 semanas son 50 días, de ahí el nombre Pentecostés 50, que recibió tiempo más tarde. En estas fiestas recordaban el día en que también Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Los cristianos celebraron el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, según la Biblia, el 50º, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, esta referencia nos habla del significado que esta pieza tiene, y aquí vemos esta representación del Espíritu Santo asociado con la Virgen María por el santuario. Luego vienen algunos otros pasajes marianos en el que aparece la Virgen María con el niño Jesús y el Calvario, y se dan la mano en esta eh, talla de madera. Vean cómo es en un bajo relieve, es un tronco medio círculo, eh, y en la parte interior, en estas dos oquedades, se hace esta talla fina, y la referencia es: la vida tiene su sentido y bendición al sacrificarse por los demás. Entonces aparece esta mano de la Virgen que saca a esta figura descarnada de la muerte y de una persona en el Calvario. El fruto de la vida por María se hace en esta alusión de estas dos tablas, estos dos troncos en esta talla, y luego en esta otra la referencia al árbol del fruto prohibido de Eva, tomándolo, en que se hace la referencia a la vida y el fruto de la muerte por Eva. Entonces son expresiones artísticas con una temática litúrgica, religiosa. En esta imagen aparece Jesucristo en la cruz con esta forma tan especial, la Virgen y otra persona junto a ella, y aparece nuestra María, nuestra preciosa herencia, al pie de la cruz. Aparece en esta Cristo cargando la cruz, la corona de espinas, y con su madre por el duro Via Crucis. Las bodas de Caná, que son también importantes y representativas en los pasajes, ahí se ve la conversión del agua en vino y de los personajes que estaban en el sitio. En esta otra hace referencia a que Jesús se despide de la madre, y es una talla muy bonita, es una talla muy expresiva en la forma de colocar las expresiones en los rostros y el cuerpo, en las manos. El niño Jesús en el templo, aquí aparece con todos los personajes que estaban en el interior, y vean ustedes cómo un tronco simplemente se talla, se hace la parte central con las representaciones escultóricas en el interior, y se deja tal cual el lugar de donde se sacó y se coloca sobre el muro. En esta otra talla aparece la Sagrada Familia en conjunto, la huida a Egipto con los personajes saliendo
la Epifanía, el niño rey en el trono real de su madre. Entonces aquí aparece las coronas, el niño Dios, coronado con una corona de plumas, y quise agregar también el significado de la Epifanía. La Epifanía significa aparición, manifestación o fenómeno a partir del cual resulta importante. La palabra proviene del griego epipanei, epipaneia, que significa mostrarse o aparecerse por encima. Una epifanía puede referir a cualquier tipo de elemento que se manifiesta de manera inesperada, o sea, divino o no. Etimológicamente, la palabra epifanía significa manifestación y referida al Señor corresponde a los momentos en que Jesús se manifiesta o se revela al mundo. Habitualmente se identifica con el Día de Reyes, es una de ellas. Sin embargo, en la tradición cristiana existen al menos 3 momentos en los que Jesús se manifiesta. No solo se trata de una sola celebración, sino que la Iglesia Católica celebra como epifanías 3 eventos, como lo dice el Arzobispado de Cusco. Epifanía de San Juan Bautista en el río Jordán, donde Jesús se manifiesta. Epifanía a sus discípulos y comienzo de su vida pública con el milagro de las bodas de Cana que vimos hace un momento. Y la Epifanía original, la primera, la presencia de los 3 reyes magos que manifiestan, se muestran ante la figura del niño Dios. Quise agregar estos 3 obsequios que son muy significativos en los nacimientos o belenes, como se les llama en Guatemala, a esta representación del nacimiento del niño Jesús y la llegada de los Reyes Magos, y encontré esta referencia de que dar incienso a Jesús significa que ellos lo reconocían, los reyes, como divinidad e hijo de Dios. Y la mirra, los judíos la utilizaban para embalsamar cadáveres y perfumar a las personas. Significa que los reyes reconocían al niño como hombre y que moriría por los hombres. Y el oro era el regalo que se le daba a los reyes. Y son esos 3 significados que se dan a esos 3 obsequios de esos reyes magos en el Belén o en el nacimiento. Y aquí continuamos con estas esculturas que encontramos en todo ese pasillo. Aquí se ve la anunciación, no, perdón, la espada del profeta Simeón, aquí aparece con la Virgen, y en otra a la Virgen como la madre de los 5 continentes, en esta otra referencia, José y María en busca de posada, en esta otra representación, eh, el cántico de la Virgen María y los vientos huracanados y la expresión de bendiciones. En esta otra expresión artística, la visita de la Virgen María y su prima Isabel en esta representación, y esta otra de referencia a José en este nicho que se genera en esta escultura, y la anunciación que hace un momento comentaba, el arcángel, cómo comunica con esta flor de lis a la Virgen que va a recibir al niño Jesús. Entonces, son 2 piezas que integradas conforman una narrativa. La presencia de la Virgen Niña en el templo, que es otra referencia mariana, y la Virgen va a concebir a un niño, que es este niño rey, y el demonio, como aparece a manera de serpiente y de manzana en este punto, y la expulsión seguramente de Adán y Eva. Y cómo este bestiario de esta figura en la religión, la nueva religión, tiene un significado y en la antigua religión tiene otro. En la nueva es el demonio, la cabeza del mal, y en la antigua religión de cosmovisión de estos grupos guaraníes
significa corriente de agua y tiene un significado de fertilidad. Esto nos lleva a que hay dos bestiarios y significados diferentes entre las cosmovisiones locales prehispánicas y la conversión a nuevas cosmovisiones donde este significado no tiene el mismo para ellos. En lugar de mal, esto es un bien. Entonces es complicada esta forma de dos concepciones diferentes a través de sus bestiarios. Y luego finalmente en esta representación se ve el santuario. Vean, esta es la capilla abierta, este es el hemiciclo, este es el peñón o torre, y estos son los dos andadores. Este es el que lleva a la Virgen que está en la cueva, y este es el otro donde está el Vía Crucis, y esta es la capilla en la parte interior, y como a manera de manos y de brazos, o sea, estas dos extensiones representarían dos brazos del templo, cobijan a los feligreses en la parte central. Y por último, vamos a ver rápidamente las 14 estaciones del Vía Crucis, talladas también en madera con la pasión de Cristo. Este es uno de esos corredores que encontramos en muchas de las misiones que conectaban esos grandes patios de los talleres y las casas de los religiosos en el interior de la misión, como en la parte baja hay una banca corrida, los muros son de mampostería, es un muro que divide de un lado las estaciones y del otro las otras estaciones del Vía Crucis, y los postes de madera son simplemente troncos con la forma natural que soportan estas vigas, y está cubierta a dos aguas y hacen un espacio semicubierto y resguardo en sombra de lluvia o de sol en el lugar. Aquí se ve cómo el árbol es puesto prácticamente con su forma, dándole esa característica orgánica, que en una tercera sesión vamos a hablar de estas columnas que en algunos casos son muy orgánicas, se toman con la forma propia, y otras se talla y se hace una geometría. Dos conceptos diferentes de artistas europeos, una francesa, y del concepto indígena de tomar el elemento natural tal cual y tallarlo con su propia forma. Y aquí el Via Crucis vienen las estaciones del Via Crucis con diferentes temas. Es una talla muy fina, si ustedes se fijan, con este marco que es la propia talla, y el bajorrelieve en la parte interior con una talla muy fina, diferente a la que habíamos visto. Y aquí aparece en cada una de las estaciones el tema de Jesús condenado a muerte. Y aquí se ve en esta otra cómo es llevado eh, cargando la cruz. En esta en que se hace una narrativa, Jesús cae por primera vez, es decir, ahí se ve la cruz, la corona de Cristo, y como en una especie de tabla gruesa, un tablón, se talla un marco, y luego en el interior se hace esta talla muy expresiva nuevamente. Esta otra que el marco es una corona de espinas, es la estación 4, y encuentra a su madre, y aquí se ve el encuentro del hijo y la madre, y el pasillo que quiero mantener como referencia, como está este muro central con la banca, estas esculturas y tallas están en la parte elevada, y luego los soportes de este pórtico sirven de apoyos aislados al apoyo corrido, que es el muro, y el agua cae directamente al jardín, que es este espacio circundante. Esta es la estación 5, el eh, personaje que ayuda a Jesús a cargar la cruz. La estación 6, con la Verónica, que es el rostro, la cara de Jesús, ahí se ve la mano, el paño y el rostro. Cae por segunda vez en la estación 7,
¿sí? Aquí se ve la talla, como la expresión de los pies, el cuerpo, es muy fuerte. Y en esta es un texto que se agrega en donde Jesús se comunica con estas mujeres que están a lo largo del Vía Crucis. Se ve la expresión central de Cristo y la caída, la tercera caída, este, y los fuetes con los que es golpeado, martirizado en esta estación número 9. La estación 10 es cuando es despojado de su ropa y aparecen aquí los enmarcamientos y la talla interior en esta tabla. Y cuando es crucificado, y los elementos de la pasión, que en muchas cruces del siglo XVI en México se ponían, a diferencia de poner el cuerpo, es decir, se hacía la cruz y en lugar de representar el cuerpo sacrificado, se evitaba mostrar el sacrificio y se ponían los elementos de la pasión en el ástil y los brazos de la cruz en piedra, en las cruces mexicanas, y aquí aparecen estos elementos de la pasión, la escalera, las pinzas, la lanza, la corona, la columna y otras, los hisopos, etcétera. Entonces, estos elementos, la corona, aquí está la corona espina, dos elementos de la pasión son puestos como enmarcamiento a la iconografía central en la que Jesús es clavado en la cruz. Y esta es otra de las vistas, pueden ver cómo es una zona serrana, aquí están las montañas al pie del poblado, es una parte donde hay una selva baja caducifolia, y las cubiertas permiten esta protección que he comentado del asoleamiento, las bancas están en sombra y el corredor protege este espacio, el resguardo de los peregrinos, tanto de el sol, que es muy intenso, como de la lluvia. Las columnas son troncos con la misma forma natural y unos soportes que evitan que la parte baja esté expuesta a la humedad. La estación 11, en donde se representa a Jesús muerto en la cruz y la cruz con esta forma inclinada le da un cierto dinamismo, igual en la posición del Cristo y el marco de esta talla con cruces de madera. En la estación 13, aparece Jesús bajado de la cruz. Ahí están otras cruces que había, la puesta de sol, y algunos elementos que aparecen aquí de manos, fémurs, pies. Y la estación final, donde Jesús es sepultado, es bajado el cuerpo y es colocado en una cueva y cerrado con una gran piedra. Y esta es la vista general, nuevamente al final, aquí esta es la última estación, y como a lo largo de toda esta secuencia vamos a tener un Vía Crucis que lo vamos a tener en la entrada al santuario, en el camino, va a haber un santuario va a haber un camino procesional con estaciones del Vía Crucis en el camino de terracería que llega al santuario a base de unos elementos de piedra y lo vamos a tener en forma de marcos de madera en esta otra representación en el interior, en la parte ya del conjunto, en esta parte a cubierta. Y con esto damos por concluida esta segunda parte en la que hemos hablado de los elementos del arte sacro hechos por sus propios pobladores, por la participación de algunos artistas europeos que también participaron, y es una expresión, me parece interesante, del siglo XX, es decir, el arte del siglo XX sigue siendo importante. Y hago referencia a Cuernavaca porque el arte del siglo XX más importante en México lo tenemos en la Catedral de Cuernavaca, esa expresión litúrgica de un arte moderno, la tipografía que se
desarrolla para los mismos viacrucis que se pone en la Catedral de Cuernavaca, la representación de objetos litúrgicos que la gente puede adquirir y la expresión interior de la propia Catedral de Cuernavaca con una expresión contemporánea del arte sacro. Es decir, el arte sacro no necesariamente tiene que ser antiguo, puede ser una expresión contemporánea y esa es la parte que da valor y continuidad a esa expresión de edificios del siglo XVI con un arte sacro contemporáneo de gran valor y en el caso de este santuario del siglo XX tiene esta mano mestiza, indígena, de sus pobladores que lo tallan, pero es un arte hecho en el siglo XX. Es decir, creo que eso es interesante. Sí, muy bien, pues muy enriquecedora esta conferencia, doctor, como yo le llamo, este viaje al tiempo, en el tiempo y el espacio, porque nos lleva usted allá a esta región de Chiquitos, Bolivia. Y bueno, indudablemente que hay elementos muy importantes, por ejemplo, los mensajes que se pretenden dar con cada una de las construcciones, la forma. Por ejemplo, esto que se habla de la expulsión del paraíso. Finalmente se mencionan en muchos lugares, en muchos libros, que nosotros somos ángeles expulsados del paraíso. Uh -huh. Y luego, bueno, también la cuestión de las epifanías, el significado de la epifanía, cómo se da primero con, con Juan Bautista y posteriormente con los reyes. ¿Estoy bien? La primera fue el nacimiento, es la primera El epifanía. nacimiento, exactamente. La segunda con Juan Luego el Bautista bautizo y luego con los discípulos. y luego con los discípulos, exactamente. Y bueno, esto nos da, primero, para quienes tuvimos la fortuna de estar en esta charla, conferencia, doctor, pues indudablemente que aquí surge la primera pregunta de nuestro amable auditorio. Primero, los artistas eran originarios o eran artistas de otras latitudes. No, son originarios, o sea, eh, una gran parte, tres cuartas partes de las obras fueron realizadas por artistas que trabajaron en construcción o en edificaciones o en retablos o en tallas de madera en las distintas misiones. O sea, eh, eh, Hans Roth, el suizo arquitecto que estuvo 30 años, fundó esos talleres, enseñó cómo tallarlos, ellos tenían cierta habilidad también, y estos artistas y carpinteros que trabajaron en la restauración de las misiones, haciendo las columnas de las misiones que tuvieron que restaurarse y recuperarse, se los lleva, muchos de ellos, y participan en la propia expresión artística, ya no tanto arquitectónica, constructiva, sino artística, por la calidad que ellos tienen. Ellos conocen perfectamente la madera, es decir, han vivido en los bosques, en la selva, saben qué árbol es el que tiene una característica especial, saben cuándo cortarlo en relación a la luna, saben cómo tallarlo con los instrumentos que ahora en los talleres utilizaron y son incorporados para que este santuario sea edificado por sus propios habitantes, su propia comunidad. Hay una participación de algunos artistas invitados por Hans Roth que colaboraron en la edificación. Hay una artista escultora francesa y la siguiente sesión, la tercera de este santuario, voy a comparar la expresión europea, geométrica y de diseño con la expresión americana que en el propio sitio se da, es decir, se hace eh, una diversidad que hace una integración de dos expresiones diferentes y ambas tienen un gran valor. Una muy geométrica eh, y otra muy natural, es decir, como si fuera una especie de Art Nouveau contra un arte industrial prefabricado. Entonces, la talla en madera vamos a tener muy bien cuál es la que hace esta persona escultora de gran calidad, es decir, las dos son extraordinarias, con diseños geométricos, con otra cultura, otra cosmovisión, y la que hacen los habitantes del lugar propios, de origen guaraní, muchos de ellos, ¿no?
Muy bien, doctor, pues tenemos aquí estas preguntas. Saludos, ¿cómo hacían para montar esas puertas que parecen ser muy pesadas? Pues las puertas de las iglesias tienen una cosa que se llaman goznes, que son, no llevan bisagras. O sea, si uno le pone bisagra, se cae. Inclusive cuando ponemos bisagras chiquitas a puertas grandes, se nos cae la puerta. Entonces, las puertas tienen una cosa que es un pivote de metal abajo que se llama gozne y otro arriba, y esos goznes giran sobre una base muy especial porque las puertas pesan muchísimo. Entonces, esas puertas sin bisagras, con goznes, son las que pueden soportar ese espesor de puerta con una talla en alto relieve, o sea, no están remetidas, están en alto relieve de esculturas de estos dos personajes como guardianes del templo, es decir, son cuatro personajes guaraníes de tradición original, es decir, de los guaraníes que vivían en la selva con su vestuario antes de ser incorporados en las reducciones jesuitas. Muy bien, también nos preguntan, ¿qué significa el término bestiario? Bestiario es un término interesante, es un término medieval y es de los atributos que las bestias tienen como un perro que es un guardián. Entonces el atributo del perro como fidelidad y guardián, pues lo toman los dominicos y uno de los símbolos de la iconografía dominica es el perro de la fe, que tiene una antorcha con fuego permanente, es decir, guardián de la fe. Entonces, esas bestias o animales tienen atributos que corresponden a atributos que el hombre busca en las deidades, en los, en los reconocimientos. Está la garza, que también aparece en los bestiarios medievales, en la que aparece una garza como vigilante, es una garza que en una mano tiene una piedra y en la otra el pie. Entonces, cuando se duerme, suelta la piedra. Entonces, significa la vigilancia de la fe, de la observancia de las normas, y aparece en la iconografía cristiana. Pero hay bestiarios mesoamericanos, es decir, la serpiente en nuestras culturas mesoamericanas significa el Quetzalcóatl, significa el que fertiliza el suelo, la fertilidad, corriente de agua, etcétera. Lo mismo que para otras culturas, no es que se hayan comunicado, sino que es una cuestión natural, cultural, la corriente de agua que hace una forma ondulante para la escultura guaraní tiene que ver esa serpiente como serpiente de agua y de fertilidad del agua como parte importante. Y como esa serpiente en un bestiario indígena, mesoamericano, guaraní, tiene la bondad de la fertilidad y es una bestia o un animal sagrado, un animal que se requiere para el cultivo, para la fertilidad, y como para la religión católica es el demonio. Es decir, entonces el choque debió haber sido muy fuerte entre esos bestiarios de la iconografía cristiana con el significado que tenía para otras culturas, ¿no? Entonces Muy hay dos bien, bestiarios que no los hemos armado, pero el bestiario que más conocemos es católico, pero cuando vemos pues investigamos cuáles eran los bestiarios indígenas, pues son otros y tienen otra significación y a veces los vemos fusionados. Entonces a lo mejor el poner eh, esa serpiente, pues para el religioso tenía un significado y para el indígena decía, pues nos pusieron a nuestra deidad ahí que muchas veces nuestros templos están con esa especie de sincretismo, ¿no? claro. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por este viaje en el tiempo y el espacio. La próxima semana, ¿de qué tema vamos a hablar? Vamos a hacer el santuario de Chochís 3 porque quiero hablar de la expresión artística de los apoyos aislados, las columnas, como en algunas columnas no son solamente los postes puestos como los vimos ahora, con su forma natural, sino que la expresión de estos artistas guaraníes fue
tallar figuras contorsionadas en ese poste. O sea, la figura humana se incorpora a una forma natural del árbol y del soporte, y como en otra expresión de ese andador, de esos brazos de la capilla abierta, está la presencia de esta artista francesa, en donde es una madera tallada, regular, y como tiene una forma geométrica, a diferencia de la otra que tiene un sentido más antropogénico, eh, antropo, ah, antropomorfo, podríamos decir, y que incorpora la forma natural, la expresión de distintos elementos naturales humanos, y la otra es totalmente abstracta. O sea, es como un paisaje naturalista y una escultura naturalista, por decir algo, y una escultura abstracta, con figuras geométricas. Entonces, son dos concepciones del arte que se pueden fusionar, es decir, no tenemos que buscar unidad de estilo. La diversidad de estilo nos da una unidad artística. Muy bien, doctor, pues nos saludamos aquí la próxima semana a la misma hora por este mismo medio. ¿Le parece bien? Me parece muy bien y quiero felicitar a nuestro diseñador gráfico, que cada vez se esmera más con estos carteles. Este que ahora puso es uno de los mejores. Creo que casi podría ser parte del fondo de estos programas. Y pues darle las gracias a él por el apoyo que nos hace semana a semana con los carteles de la difusión de las temáticas y al grupo en general. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Nos saludamos la próxima semana a la misma hora por este mismo medio. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.